Qué bueno, muy buenas noches. Un fuerte y gran abrazo para todos. Gracias a todos y cada una de aquellas personas que tienen en bien conectarse a esta hora para tener este feedback y tener este encuentro a través de las redes. Damos gracias a nuestro Dios por este privilegio, por el privilegio de unirnos a través, como dije antes, de las redes, específicamente esta noche a través de Instagram. Recuerden que los días miércoles estaremos 7:30 de la noche a través de la plataforma de Instagram, los domingos 11:30 por Facebook, y ambos mensajes quedan grabados en la misma plataforma, IGTV, Facebook, y son después subidos, colgados en nuestro canal de YouTube, ATT José María y Elohim Internacional. Así que damos gracias a Dios por todas estas bendiciones que nos permite tener, y vamos hoy a tener un tema que le va a dar continuidad, de alguna manera le va a dar continuidad al tema del domingo pasado. El tema del domingo pasado fue comprométete con Dios, y estuvimos tratando varios puntos bien interesantes. Hoy vamos a hacer un pequeño recuento, solo para recordar, para luego enhebrarlo, por así decirlo, con el tema de hoy. El tema de hoy va a ser una continuidad de ese tema. Bien, el domingo hablamos de comprométete con Dios, comprométete con Dios. Pero antes de dar el tema como tal, hablamos de algunas observaciones. Esas observaciones que hicimos fue con el fin de dar algunas ideas y pensamientos, con el propósito de que al oírlo, al establecerlo y ustedes tenerlos en su mente, esto produjera una cierta motivación de un compromiso con Dios, ojo, compromiso con Dios, pero de una manera agradable, que no tuviera nada que ver con algo que se le estuviese imponiendo, sino por el contrario fuera voluntario. Recuerde que una cosa es que nosotros creamos en Dios, otra cosa es que nosotros nos comprometamos con Dios. Son dos cosas distintas. Una cosa es que yo piense que creo, y otra cosa es que yo realmente crea. Pero todos estos temas nos ayudan a eso, a tener ese lineamiento que es importante, sobre todo en la vida nuestra y para aquellos que nosotros de alguna manera quisiéramos servir de ejemplo. De eso se trata. No se trata de tratar de controlarlo, de manipularlo, porque esa no es la idea. La idea es que seamos lo más claro posible en nuestras disertaciones, pero que usted también pueda entender lo mejor posible para que usted tome su propia decisión. Aquí no se trata tampoco de yo tratar de a darme publicidad, porque eso no es la idea. Si usted está allí, yo le agradezco. ¿Ok? Así que bueno, vamos a comenzar con eso. Hablamos la semana pasada, en primer lugar, de saber entender y comprender que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, lo establece el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Pero que dentro de ese tiempo, las cosas grandes que nosotros queremos lograr tienen un proceso. Y es precisamente ese proceso, permítame redundar, es precisamente ese proceso el que nos ayuda, porque nos hace crecer y desarrollarnos en nuestro carácter, alinear nuestros temperamentos, formar un carácter, a tanto hombres y mujeres, que nos hace crecer, desarrollarnos para ser mejores personas, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, mejores ministros. Así que no le tengamos miedo a los procesos, porque los procesos son imperiosamente necesarios para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para hacernos mejor personas, para que al mismo tiempo que vamos creciendo podamos desarrollar un carácter más allá de una personalidad. Ese fue el primer punto, la primera idea que dimos en forma de pensamiento como observación, para que pudiésemos tener una cierta motivación. En segundo lugar, hablamos de
sujetar y someter nuestra voluntad, nuestra fe, a la fe y la voluntad de Dios, sujetándonos y sometiéndonos a su providencia divina y por ende a su soberanía divina. Estos son los puntos bien interesantes, porque a veces nos vemos nosotros queriendo que Dios haga lo que nosotros queremos. Y no se trata de que nosotros, el que tiene compromiso con Dios, no trata de que Dios haga lo que Él quiere, sino que Él está dispuesto, predeterminado, para que Él haga lo que Dios quiere que se haga. El mundo está contrario porque nosotros hemos querido que Dios haga lo que nosotros queremos, que Dios se sujete a nuestra voluntad, y eso no es posible. Por eso es que nos vemos que suceden cosas, cantidades de cosas, porque viene esto, porque viene lo otro, pero no nos analizamos y pensamos que, bueno, ¿estaré yo haciendo lo correcto delante de Dios? Cuando yo hago una oración, quiero que Dios cumpla eso, ese capricho. Y si soy un ministro, quiero darme publicidad, consta de las oraciones, etc. Todas esas cosas son buenas analizarlas, porque por eso el mundo se encuentra hoy de la forma en que se encuentra. ¿Ok? Fíjense, lo otro que es bien importante que hablamos es que el compromiso, el compromiso es un acuerdo, es un pacto, es un convenio entre las partes, es un convenio, es un acuerdo, es un pacto que tiene como fin beneficiar a los que contraen ese compromiso. Es decir, si usted tiene un compromiso con Dios, el fin, el propósito, el objetivo es que usted sea beneficiado con ese compromiso. De eso se trata los contratos, que son contratos, como dije en una oportunidad, bilaterales. Es el acuerdo tuyo y mío. En este caso es el acuerdo de Dios contigo. Entonces, en ese compromiso yo voy a ser beneficiado. De eso se trata. Eso también lo vimos como idea, como pensamiento. Lo otro que vimos es que respetando la teología, respetando la teología, respetando los pensamientos teológicos que todos tenemos, y respetando a esos hombres y mujeres de Dios que son teólogos, estudiosos de la teología, yo dije que más allá de eso, respetando todo esto, más allá de eso, había que tener una teopráctica, una teoprincipios, una teovivencia. Y con base a esto que acabo de decir, se dieron nombres de personas en la historia bíblica que tuvieron esos teovivencias, esos teocompromisos. Y con base a eso, a esa teovivencia, estos hombres hicieron proezas, pero al mismo tiempo recibieron grandes beneficios por el acto de haber tenido una teovivencia. Recuerda, esta es una palabra que tal vez no exista en un diccionario, pero yo la estoy cuadrando. Teo de Dios, vivencia, es vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Ok. Esas personas fueron Noé, en primer lugar. Hablamos de Noé. Noé adquirió el compromiso de construir un arca. Dios le dio las indicaciones y el hombre se comprometió, hizo el arca. En ese arca se salvó él, su familia y la fauna de aquella época. Y el hombre, la Escritura dice que condenó al mundo y fue heredero de justicia. El beneficio. Hablamos de Abraham. Abraham salió de de adorar varios dioses, que es el politeísmo. Salió de adorar varios dioses para adorar a un único y verdadero Dios, y tuvo como beneficio que fue nombrado el padre de la fe y el padre de multitudes. Hablamos también de José, el bisnieto de Abraham, que pasó de una cisterna a ser el primer ministro de Egipto. O sea, por supuesto, hay un proceso. Hay un proceso. Hay muchas personas que yo los he oído que quieren ser como Moisés, pero no quieren el proceso que tuvo Moisés.
Además que si Dios quisiera otro Moisés, ya Él lo hubiese llamado. Así que no se trata de que usted sea un Moisés o que sea un Abraham, que sea usted en este tiempo practicando los principios que ellos practicaron. Eso es otra cosa. Eso es compromiso. Hablamos también de Moisés. Moisés lo sacaron del agua, pasó al palacio, a la opulencia, de la opulencia se convirtió en esclavo, de esclavo pasó al desierto, pero del desierto, a través del proceso, vino a ser un legislador y el libertador del pueblo de Dios. Hablamos de David. David pasó de ser un pastor de ovejas a convertirse en un guerrero imbatible, y luego de ser un guerrero imbatible fue rey. ¿Ves? Y al ser rey, el mismo hijo de él le dijo, Salomón dijo, se expresó de su padre como que era un hombre que andaba en verdad, andaba en justicia y andaba en rectitud de corazón. Eso es compromiso con Dios. Y Dios pudo llamarlo un hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Entonces, y la última persona que hablamos ese domingo fue del señor Pablo. El señor Pablo, de perseguidor de la iglesia, se convirtió en el perito arquitecto de la gracia. El hombre que no existe otro escrituralmente hablando. Ojo, escrituralmente hablando. No existe otro que tenga ese testimonio escrito por él mismo, que subió al tercer cielo y allí oyó palabras inefables que no le estaban dadas al hombre oír. Y dentro de esa revelación, me imagino que ese compendio de la gracia lo recibió en esa oportunidad. Es decir, estamos hablando entonces de ese compromiso que esos hombres tuvieron para con Dios y el beneficio que les trajo a ellos y a la humanidad y al contorno o al entorno de estas personas, que es lo importante. Cuando yo como hombre individual tengo compromiso con Dios, yo estoy asegurando el beneficio que viene tanto para mí como para mi entorno familiar, mi entorno ministerial, mi entorno vecinal. O sea que estoy trayendo bendición y beneficios a una cantidad de personas y de paso dejo esa bendición a esa prole que viene detrás de mí. ¿Ok? Dicho todo esto, vamos a entonces entrar en el tema de hoy, propiamente dicho. Esto fue un pequeño resumen para enhebrar, como dije antes, el tema de hoy. Vamos a seguir con este tema de comprométete con Dios. Pero hoy vamos a hablar de si lo puedes creer. Es decir, si tú puedes creer lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti, entonces nuestro compromiso con Dios traerá grandes beneficios, grandes bendiciones a nosotros mismos y a los que estén a nuestro alrededor. Es decir, hasta donde nosotros podamos alcanzar. De hecho, es hasta la cuarta generación. O sea, estaríamos nosotros garantizándoles a nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos la bendición y el beneficio que usted obtenga a través de un compromiso con Dios. Es un buen negocio, es un buen acuerdo, es un buen pacto, es un buen convenio. Fíjense, voy a darles varios textos bíblicos para respaldar lo que estoy diciendo o lo que voy a decir de aquí en adelante. Fíjate bien. El Salmo 81, versículo 16. Versículo 11 al 16. Salmo 81, versículo 11 al 16. ¿Qué nos dice ese salmo? Ese salmo expresa lo siguiente. Fíjate. Pero mi pueblo, está hablando el Señor a través del escritor del libro de los Salmos, por lo menos este Salmo 81. Pero mi pueblo no
oyó mi voz. Y dice de la siguiente manera: no quiso oírme a mí. Y Dios acentúa eso. No quiso oírme a mí. Mi pueblo no me quiso oír. Y luego dice: por lo tanto lo dejé a la dureza de su corazón. Los dejé a la dureza de su corazón y anduvieron, dice la Escritura, en sus propios consejos. Fíjate esta expresión del mismo Dios para con el pueblo. No me oyó, no oyó mi voz. No quiso. Fíjate que no fue que no lo oyó, porque la voz estaba a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través de los reyes que anduvieron alineados a la palabra de Dios en esa época. Y el pueblo no quiso oírlo, no quiso. Fíjate, no se te olvide esta expresión: no quiso oírlo. Mi pueblo, fíjate que no dejó de ser su pueblo, no quiso oírme, dice el Señor. Y como no me quiso oír, yo lo dejé. ¿No me quieres oír? Está bien, haz lo que tú quieras. Luego vamos a desarrollar un poco esto, pero vamos a seguir leyendo el Salmo, repito, 81, versículos 11 al 16. Dice el versículo 13: ¡oh! Una exclamación de Dios. ¡Oh! Si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos, dice el Señor, hubiesen andado. En un momento, dice Dios, en un momento yo hubiese derribado a sus enemigos y mi mano se hubiese vuelto hacia sus adversarios. En un momento. Pero Dios exclama: ¡oh! Poniéndose la mano en la cabeza. Si me hubiese oído mi pueblo. Eso significa que como no lo oyó, los enemigos y las adversidades prevalecieron contra el pueblo. Falta de compromiso. Falta de compromiso. Luego dice el versículo 14: en un momento sus enemigos yo los hubiese destruido, dice el Señor. Y el versículo 16 dice: los sustentaría con lo mejor del trigo y se deleitarían, dice el Señor, con la miel de la peña. Algo bien. Eso está allí en el capítulo 81, repito, del libro de los Salmos, para que usted lo lea después con calma. Pero fíjate lo interesante. La pregunta que cabe en este momento es: ¿cuál era el compromiso que Dios le estaba pidiendo al pueblo en esa oportunidad? Y que por supuesto lo vamos a desglosar, pero ¿cuál era el compromiso? Simplemente que oyera su voz. Simplemente que anduvieran en sus caminos. Dos cosas: oír mi voz y andar en mis caminos. ¿Cuáles eran los caminos de Dios? Sus principios establecidos en la palabra. ¿Cuáles son los caminos de Dios en este tiempo? Sus principios. Ahora, lo que usted se podría preguntar es: ¿cuál es la voz de Dios en este tiempo? Ahí sí. ¿Ves? Porque hay tantas religiones en el mundo, y dentro de las religiones hay tantas denominaciones, que tú dices: bueno, ¿en quién creo? ¿Ves? Unos creen a las multitudes, otros creen en celebridades, pero ¿en quién creo? Bueno, yo te doy el dato. La Escritura habla de que la voz de Dios, la boca de Dios, si eres boca, de tu boca sale la voz de Dios. Y para ser boca de Dios hay que entresacar lo precioso de lo vil. Entonces, ¿cuál es la voz que en este tiempo nosotros vamos a oír? Vamos a oír la voz de aquellas personas que hayan entresacado lo precioso de lo vil, que se hayan convertido en la boca de Dios. Y esos hombres, por supuesto, tienen un compromiso con Dios, no tienen compromiso con el sistema, no tienen compromiso con sistemas políticos ni religiosos. Son hombres que, como David,
andan en la verdad, andan en la justicia y en rectitud de corazón. Entonces cuando tú veas a alguien que anda en la verdad, que tú filtres lo que esa persona dice, que tú lo veas que es justo, que anda en justicia, que no anda trampeando a nadie y que anda en rectitud de corazón, ese hombre tiene un compromiso con Dios, ese hombre es voz de Dios. ¿Ves? Y si quieres más, bueno, la Escritura dice, por tus frutos los conocerás. Simplemente revisa los frutos. Pero también tienes que ver qué fruto tú quieres buscar. Porque no es el fruto que tú quieres buscar, es el fruto que Dios da. Son dos cosas distintas. Interesante, ¿verdad? Interesante, claro. Es verdad. Ahí están los textos bíblicos para que lo confirme, para que lo ratifiques. Ahora fíjate, ¿cuál es el beneficio si Dios estaba pidiendo solamente que el pueblo, lo que le pasó al pueblo fue que no me oyó? Si Dios está pidiendo ese compromiso, simplemente oírlo y andar en sus caminos, ¿cuál es el beneficio que Dios le ofrecía? Bueno, el mismo versículo 14 te dice claramente, oh, si me hubiera oído mi pueblo, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, yo hubiese destruido a sus enemigos y mi mano se hubiese vuelto contra sus adversidades. Dice la Escritura también en el versículo 15 que las adversidades se hubiesen sometido al pueblo y que su tiempo sería para siempre. Es decir, tendrían larga vida, tendrían salud, vigor, energía, vitalidad, fuerza. Las enfermedades le pasarían por encima, las dolencias le pasarían por encima, las pandemias pasarían por encima. ¿Qué estaba pidiendo Dios? Solamente, oye mi voz, es todo lo que quiero. Oye mi voz, anda en mis caminos, eso es todo. Y el otro beneficio es que te sustentaría y te alimentaría. Es decir, Él desmonoraría la escasez. Habría abundancia. Interesante, muy interesante. Difícil tal vez, pero interesante. Entonces, ¿qué te puedo yo decir ahora? ¿Qué te puedo decir? Lo que te tengo que decir es que vamos a darle una interpretación ahora a esto que acabo de leer en contrario. ¿Qué quiero decir con darle una interpretación en contrario? Oído. Fíjate, presta atención a esta parte que es interesante. Si nosotros en este tiempo, oído ministros, si nosotros en este tiempo, los que nos consideramos ministros competentes de un nuevo pacto y miembros de ese remanente escogido por gracia, fíjate que nada lo haces tú. Tu compromiso simplemente es oír la voz y andar en sus principios. Ese es tu compromiso. Pero fíjate, la Escritura dice claramente, no es que somos competentes por nosotros mismos, sino que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y escogió un remanente por gracia, no porque tú ayunes, porque tú vigiles, porque tú diezmes, porque tú ofrendes, porque tú seas un apóstol, que te paras todos los días a las 3, a las 4 de la mañana a orar. Eso tú lo puedes hacer y síguelo haciendo. Hay que seguir haciéndolo, por supuesto. Tú tienes que seguir obrando, ¿no? Pero no es por tu obra que tú eres un ministro competente de un nuevo pacto. No es por tu obra que tú perteneces a un remanente. Es por oír la voz de Dios. Es por andar en sus caminos. Eso lo hace un hombre que tiene compromiso con Dios. Fíjate. Cuando digo que vamos a darle interpretación en contrario a esto, vamos a decir lo siguiente. El mismo capítulo 81, no me estoy saliendo de ahí, 81, versículo 11 al 16. Ya leímos, si mi pueblo me hubiese oído. Como no me oyó,
yo los dejé a la dureza de su corazón. Ahora, aplicándolo al contrario, ¿y si le oímos? ¿Qué hubiese pasado con el pueblo si le oyó? Ya no podemos hacer nada con ese pueblo porque no lo oyó. Pero tú y yo, ¿qué pasaría con nosotros si oímos la voz de Dios? Es decir, si la oímos y andamos en sus caminos, porque yo la puedo oír, pero si la oímos y andamos en sus caminos, es decir, oír la voz de Dios. Déjame aclarar algo, porque seguramente alguien se está preguntando, porque entonces caería el misticismo. Escuchar la voz de Dios, yo sentí que me habló y me dijo, José, ven, camina. No, yo no me refiero al misticismo. Ojo, no pongo en duda de que Dios de repente pueda audiblemente hablarle a alguien. Yo no pongo en duda en eso. Pero si Dios no te habla en 66 libros que tiene la Biblia, si Dios no te habla en esos 66 libros, si la voz de Dios no surge en esos 66 libros, discúlpame. Entonces yo no creería que Dios te habla audiblemente. Discúlpame. Respeto a aquellos que tienen como un teléfono celular con Dios. Pero si en 66 libros por Dios no oyes la voz de Dios, como dice la Escritura, que la letra mata, pero el espíritu de esa letra, que es la voz, vivifica. Es distinto, ¿ves? Tienes 66 libros, tienes la letra. Y la voz de Dios es el espíritu de esa letra. Si tú no la oyes, por Dios, yo no puedo creer que tú te pares un domingo a decirme que tú oíste la voz de Dios. Perdóname, pero no te lo puedo creer. ¿Por qué? Porque hay 66 libros que tú tienes para oír la voz de Dios, y cualquier cosa que se diga contrario a esos 66 libros, ya no sería voz de Dios, sería voz tuya, voz de tu instinto, voz tal vez de lo que quieres oír y no de lo que Dios quiere decir propiamente dicho. Pero te dejo ahí con eso. Te dejo ahí con eso, respetando tu posición, lógicamente. Pero no se te olvide, es lo que está escrito. La palabra profética más segura es la que está escrita. No es esa que Dios te llevó por allá a un monte alto y te mostró. Discúlpame. Ahí está la Biblia. Ok, fíjate, vamos a darle la interpretación al contrario. Si Él los dejó a la dureza de su corazón, ¿qué crees tú que Dios haría con los que oímos su voz? ¿Qué crees tú lo que Dios haría con los que nos hemos comprometido en oír su voz y en andar en sus caminos, es decir, en sus principios? ¿Qué crees tú que Dios haría con nosotros? En primer lugar, en vez de dejarnos a la dureza de nuestro corazón, sería transformar la dureza de nuestro corazón, convertirla a su corazón, para que nosotros fuésemos, como lo dijo él de David, conforme al corazón de Dios. ¿Ven? No nos dejaría la dureza de nuestro corazón, sino que convertiría nuestro corazón, le diera una reconversión. Ahora tienes que entender también que la palabra corazón en griego es la palabra cardia, que habla de centro de la vida. Es decir, Dios transformaría el centro de tu vida. Dios transformaría tu forma de vivir, tu forma de andar, tu forma de pensar, tu forma de hacer. Entonces, todo tu entorno sería transformado, porque no andarías en la dureza de tu corazón, no andarías en tus propios preceptos, sino andarías en el corazón transformado por oír la voz de Dios. Y lo que saliera de tu corazón sería voz de Dios. Ya no necesitarías oído, y con todo respeto, ministro, oír otras voces. No, me desperté a las 4 de la mañana y oí una voz que me dijo: Señor, tienes 66 libros, léelos en el Espíritu para que la voz de Dios fluya de ahí.
Ah, no voy a leer la Biblia porque quiero oír la voz de Dios. Tienes que oírla a través de las Escrituras. El espíritu de la letra es la voz de Dios. Y si tú tienes espíritu de la letra, revelación de su palabra, entonces tú eres voz de Dios. Si tú has entresacado lo precioso de lo vil, tú eres como la boca de Dios. De tu boca saldrá la voz de Dios, la que la gente necesita oír. La gente está cansado de oír palabra de Dios. Necesita ahora, en vez de estar rezando la Biblia, necesita extraer de la Biblia el espíritu de lo que Dios quiere decir. Eso es compromiso con Dios. ¿Ves que es interesante? Es interesante, pero es una responsabilidad, porque por eso los temas que hemos venido predicando, responsabilidad y compromiso con lo que predico. Ah, no, si yo voy a predicar y lo voy a lanzar así, pues bueno, no sé, porque yo soy chévere, pues. Entonces yo no voy a tener compromiso con lo que predico. Ah, bueno, seguimos. Dice entonces que andaríamos en su consejo, como número 2, como número 3, escucha esto, en un abrir y cerrar de ojos, según lo que está establecido en la Escritura. El Señor eliminaría, destruiría todo lo que nos adversa, las enfermedades que nos adversan, la situación política, social y económica, la pandemia, la cuarentena, la improductividad. Son cuestiones que nos están adversando. Pero Dios dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, en un momento yo acabaría, yo destruiría a sus enemigos y mi mano se volvería contra sus adversidades. Sus adversidades serían sometidas por ellos y su tiempo sería para siempre. ¿Ves? Pero nosotros no queremos oír la voz de Dios. Queremos es que, no sé, se nos aparezca un pajarito como se le apareció a alguien hace unos años atrás. ¿Qué es eso? Vivimos en un misticismo todo el tiempo. Luego dice que nos saciaría con lo mejor de lo mejor. ¿Viste? Desaparecería la escasez. Desaparecería la improductividad. Habría abundancia. Lo siguiente que te puedo decir en el mismo texto y con la misma línea de pensamiento es que esto no es para unos pocos. Esto es para muchos o para todos. ¿Ves? Pero con la intervención y el compromiso de unos pocos. Porque siempre son unos pocos los que se comprometen. Siempre son unos pocos los que sacan la cara por todo un pueblo. Por todo un pueblo de 3.600.000 personas aproximadamente que salieron de Egipto. Un poco que fue, Dios dijo, voy a destruir este pueblo, chico, estoy cansado, me vuelve loco este pueblo. Y apareció un poco, que fue Moisés y dijo, no, chicos, si tú vas a destruir el pueblo, me destruyes a mí. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Ves? Uno solo para salvar a todo un pueblo. Entonces siempre son unos pocos, por eso la Biblia habla de un remanente. Por eso la Biblia habla de ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Por qué habla de ministros competentes de un nuevo pacto? ¿Será que hubo ministros incompetentes de un antiguo pacto? Siempre interpretación al contrario. Porque si Dios me habla de ministros competentes de un nuevo pacto hoy, es porque hay ministros incompetentes manejando un antiguo pacto. Haciendo las cosas según un antiguo pacto. Entonces no hay compromiso con Dios. Hay compromiso con la gente. Si acaso. Me comprometo con un partido político. ¿Y con Dios? Entonces comienzo a oír las voces que me dicen otros y la voz de Dios se queda por ahí atrás. Entonces Dios deja a esa gente en la dureza de su corazón y que anden en sus propios consejos. ¿Lo ves? Entonces el mundo anda así hoy. Ahora vamos, por un momento, yo quiero
Escúchame, yo quiero que te imagines por un momento lo siguiente. Imagínate que todo esto que te he dicho, en interpretación al contrario, primero te lo hablé tal como está escrito en las Escrituras, capítulo 81 de los Salmos, versículo 11 al 16, tal como está allí. Pero ahora le di la interpretación al contrario. ¿Qué pasaría si oímos la voz de Dios, si andamos en sus caminos, es decir, en sus principios? ¿Qué pasaría? Ahora imagínate por un momento, vamos a imaginar, como Dios le estaba hablando a un pueblo. Imagínate que hoy Dios le está hablando a todos los pueblos del mundo. Pero si no quieres irte más allá, en el país que me estés oyendo, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, Orlando, que tenemos gente allá que nos oye, la isla Tórtola, que tenemos varias personas allá también que ven nuestros videos y se conectan con nuestros en vivo. Fíjate, imagínate por un momento, yo me voy a imaginar por un momento en Venezuela, y me voy a imaginar que Dios me dice, oh, si Venezuela me hubiese oído, si los venezolanos me hubiesen prestado atención, de un momento, en un abrir y cerrar de ojos, yo destruiría a sus enemigos. Yo mismo personalmente iría en contra de sus adversidades. Imagínate, pero cada quien está ocupado en que la iglesia tenga la mayor cantidad de miembros posibles. Pero si la iglesia que tú tienes, mi querido pastor, está en Venezuela, mi hijito, no te has dado cuenta, y hay un país que está en crisis. ¿Qué es más importante, el templo o la ofrenda que se pone en el templo? ¿Qué es lo más importante? Entonces queremos una iglesia numerosa en un país que se está derrumbando. O tomamos el compromiso con Dios y hacemos algo por nuestro país, o las iglesias se van por el piso y serán simple y llanamente plebeyos. Serán siervos de un partido político, siervos de un imperio. O abriremos los ojos. ¿Qué haremos? ¿Dónde está el compromiso con Dios? Ahí te la dejo. ¿Tú sabes lo que es que Dios nos diga? Entonces Dios necesita solo que alguien le oiga. ¿Para qué? Para él intervenir en la historia. Pero nosotros no, nosotros estamos oyendo la voz de Dios. Oh, tienes que ganarte 50,000 miembros para mi cuerpo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Eso solamente está en la mente de aquellos que quieren tomar fama y un pueblo destruyéndose. Eso es como si tú me dijeras a mí que un edificio se está cayendo, pero tú quieres meter a tu familia dentro del edificio. No, quiero darle un hogar en ese edificio, pero el edificio se está cayendo. No, yo quiero construirle una casa en esta calle, y en esta calle es el canal de un río que pasa por allí y lo desviaron. Pues esta casa se te va a caer, mijito. Entonces estamos haciendo lo contrario, el mundo está al revés. ¿Sabe por qué? Porque Dios los dejó en la dureza de su corazón, porque no quisieron oír su voz. Pero hoy yo, como profeta del Señor, te digo, y yo estoy hablando a través de este medio, y no sé cuántas personas me están oyendo, pero los que tienen compromiso con Dios, les va a saltar el muchacho. Así como Elizabeth, cuando recibió la visita de María, la escritura narra que cuando Elizabeth oyó la salutación de María, el niño que sería el profeta más grande de todos los tiempos en esa época, que fue Juan el Bautista, cuando oyó la voz de la mujer de María, el niño saltó en el vientre de Elizabeth, porque estaba oyendo la voz de una mujer que portaba la simiente divina, el que sería el Cristo. Entonces yo estoy dando una palabra hoy
Y si esta palabra es simiente divina, los que están allí detrás del receptor van a oír esta palabra, les va a saltar al muchacho y ellos van a saber que sí son ellos los llamados por Dios a adquirir un compromiso para hacer un cambio real, un cambio verdadero. No un cambio de religión, un cambio real, un cambio verdadero, con compromiso con Dios. Bien, vamos a darte más textos bíblicos para que podamos analizar poco más o menos lo que Dios quiere hoy que concretemos. Fíjate bien, ya le dimos la interpretación, tanto como lo dice la Escritura, como la interpretación al contrario del capítulo 81, versículo del 11 al 16. Adquirimos un compromiso, Dios va a hacer una transformación en nosotros, va a lograr cambios en nosotros, va a cambiar el centro de nuestra vida. Proféticamente, el que oiga esta palabra, le va a saltar el niño dentro de ese profeta que está dentro de usted, que a lo mejor usted no le ha dado libertad, pero hay una unción profética que se tiene que levantar, que tiene que surgir, que va a ser a través de todos estos temas que hemos venido desarrollando. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ok, fíjate, en el capítulo 9 del libro de los Salmos, un hombre que tuvo compromiso con Dios, llamado David, escribió lo siguiente: mis enemigos, dice él, se volvieron atrás, y dice, cayeron y perecieron delante de mí. Y la pregunta es, ¿por qué? Y él dice, porque tú mantienes mi derecho y mi causa. Fíjate la expresión de David. David, un hombre que anduvo en verdad, en justicia, no se te olvide, un hombre que anduvo en verdad, en justicia y rectitud de corazón. Dicho por su propio hijo, dicho por el Dios mismo. Entonces los que estamos andando, lo tengo que decir sin ninguna vanagloria, los que andamos en verdad, los que andamos en justicia y en rectitud de corazón, les decimos a Dios, estamos comprometidos con Dios y Dios tiene compromiso con nosotros de juzgar con justicia y defender nuestro derecho y nuestra causa. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es la situación que tienes y que yo tengo? Con esta palabra que te estoy diciendo, que está enmarcada en el capítulo 9 de los Salmos, versículo 3, Dios defiende tu derecho, Dios defiende tu causa. Y si Dios defiende mi derecho y Dios defiende mi causa con justicia, cualquier causa que yo tenga, las coloco en sus manos y Dios es el que tiene y el que debe hacer con esa causa y con ese derecho lo que Él sabe hacer. Porque yo tengo compromiso con Él, Él tiene compromiso conmigo. Recuerda que el compromiso es un acuerdo, es un pacto, es un convenio. Ok, termino con estas cosas que te voy a decir a continuación porque la hora está avanzando. Pero te voy a decir esta cosa. Hay dos cosas básicas que Dios demanda de nosotros los que estamos comprometidos con Él. Dos cosas básicas. Especialmente en este tiempo. ¿Por qué diríamos especialmente en este tiempo? Porque es un tiempo de incertidumbre. Es un tiempo que hay incertidumbre, hay inseguridad en todos los aspectos. Entonces en este tiempo Dios demanda solamente dos cosas en las que nos comprometemos con Él. Una es creer. Y otra es obedecer como consecuencia del creer. Una es creer y la otra es obedecer como consecuencia del creer. Ahora bien, ¿cómo es eso de creer? Antes les dije que a veces nosotros tenemos pensamientos, pensamos que creemos, pero después nos damos cuenta que en realidad no estamos creyendo. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo. Entonces la obediencia es una consecuencia del creer. Si no hay obediencia, yo no he creído, simplemente he pensado que he creído. Son dos cosas distintas, mis amados.
Ok. Fíjate, en Daniel capítulo 4, versículo 18, hay algo bien interesante. Te lo nombro rápido. El señor Nabucodonosor se la pasaba soñando. Había tenido un sueño, ya José y sus amigos se los habían revelado. Un sueño que ni él mismo se acordaba, pero le perturbaba el corazón y tal y qué sé yo. Y bueno, el señor Daniel junto con sus amigos le revelaron el sueño. Luego tuvo otro sueño. En el capítulo 4, versículo 8 dice que Nabucodonosor tuvo un sueño y llamó a todos sus sabios y sus sátrapas de aquella época y ninguno le pudo dar la interpretación del sueño. Pero entonces él llamó a Daniel, un hombre comprometido con Dios, que estaba bajo un imperio pagano, pero él no se doblegaba ante el imperio, por el contrario, hacía que el imperio, hasta el mismo rey, se sujetara y se sometiera a las creencias de Daniel. Daniel, yo respeto que tú andes con tus dioses, yo respeto que tú seas, no sé, santero, brujo, lo que tú quieras ser, pero tú no me vas a influenciar sobre mí, porque yo tengo una posición. ¿Ah? No, nosotros aquí inventamos el ecumenismo. Nosotros aquí, bueno, somos unos aleluyas, amén. No, si el presidente nos dice Santa Bárbara decimos. Y si nos dice, no sé, María Leonza decimos, no hay problema, porque él es el presidente, no señor. Hay un compromiso con Dios. Hay un compromiso con Dios. Y este hombre Daniel estaba comprometido. Pero fíjate lo importante de tener un compromiso y mantener ese compromiso delante de los hombres y delante del sistema, especialmente los sistemas perversos. Fíjate el compromiso. Viene el hombre y le dice: mis sátrapas, mis sabios no han podido interpretar el sueño. Pero él mismo le dice a Daniel: pero tú sí puedes, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. Tú sí puedes, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. Fíjate, él no podía decir en ti mora el Espíritu Santo, porque él era politeísta, él creía en varios dioses, y por eso dice, mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces yo hoy te digo a ti y me digo a mí mismo, Dios hoy nos dice a nosotros, tú sí puedes, porque en ti mora el Espíritu Santo. Tú sí puedes. ¿Yo sí puedo qué? Tú sí puedes vencer el antagonismo. Tú sí puedes vencer la escasez. Tú sí puedes vencer en tiempos difíciles. Tú sí puedes vencer cualquier dificultad y circunstancia que se te presente. Tú sí puedes vencer enfermedades. Tú sí puedes vencer la falta de economía. Tú sí puedes vencer la escasez financiera. Tú sí puedes. Y tú me preguntarás, ¿pero por qué puedo? Porque en ti mora el Espíritu Santo. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, tú sí puedes. Entonces, tú sí puedes adquirir un compromiso con Dios. Tú sí puedes dejar el antagonismo, dejar la ambivalencia. Tú sí puedes. Tú sí puedes tomar una decisión. Tú sí puedes mejorar tu economía. Tú sí puedes mejorar tu familia. Tú sí puedes mejorar cualquier circunstancia alrededor tuyo, porque la Escritura dice que en ti mora el Espíritu Santo, si lo puedes creer. Lo lamentable es que en ti se aplicara lo que en principio dije, capítulo 81, versículo 11 al 16 de los Salmos. Pero como yo creo que tú estás oyendo lo que Dios te dice, como yo creo que tú no andas en la dureza de tu corazón, como yo creo que tú no andas en tus propios consejos, entonces debo decirte como profeta de Dios que tú sí puedes. Yo también puedo. Y si nos unimos, entonces tú sí puedes hacer un cambio en tu país. Tú sí puedes transformar
una situación adversa en una situación que te beneficie. Amigo, pero si lo dijo un pagano, por Dios. Si lo puedes creer, lógicamente. Hay otro texto bien interesante que está en el mismo libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. Allí dice, con lisonjas, escucha, con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto. Fíjate que las lisonjas no seducen a los que tienen compromiso con Dios, pero a los violadores del pacto sí. Por eso es que hay una cantidad de personas, y discúlpame, lo voy a decir con toda responsabilidad, ministros y pastores que han sido seducidos por un sistema perverso. Y déjame decirte que según Daniel, capítulo 11, 32, ustedes son violadores del pacto. Sencillito, así como lo estoy diciendo. Con toda responsabilidad lo digo. Dice claramente que con lisonja se seducirá a los violadores del pacto. Pero el pueblo que cree en Dios, es decir, los comprometidos que oyen su voz, se esforzará y actuará. Eso es lo que necesitamos, que los hombres comprometidos hagamos ese esfuerzo y actuemos conforme a lo que Dios establece. Entonces estaremos andando en sus caminos, es decir, en sus principios, y habrá cambios. Lea la escritura, amigo. Léala. Se hizo para leerla. Para que usted vea que no hay necesidad de estar escuchando voces extrañas. Que se me apareció un ángel con una espada grandísima y me dijo al oído. Tiene 66 libros, mira los ángeles que aparecen ahí. Bueno, ok, entonces, seguimos un poco más adelante, terminando con esto. En el mismo capítulo 9 de Marcos, versículo 23, Jesús le dijo a un hombre que estaba pasando por una situación bien difícil, si lo puedes creer. Hoy Dios nos lo dice a nosotros. Mira, tú sabes lo que pasa, que debes oír mi voz, debes andar en mis caminos, y si lo puedes creer, lo que yo te diga a través de mi palabra, a través de mi voz, en las escrituras, entonces si lo puedes creer, habrá cambios. Luego en el libro en Juan 11:40, en Juan 11:40 dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Viste lo que nos falta? Creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria financiera en tu vida? ¿No te he dicho que si crees verás una gloria superior a las que hasta ahora has visto? ¿No te he dicho que si crees tu negocio, tu empresa, tu ministerio estará por encima de muchos? ¿Verás una gloria distinta? No te he dicho que si crees. Pero el creer es un compromiso con Dios. Solo lo que nos falta, mis queridos amados, son esas dos cosas que dije, que son básicas. Creer y obedecer como consecuencia del creer. Oír su voz, andar en sus caminos, es decir, en sus principios. Te la voy a poner fácil. Te voy a hablar de las 4 cosas que prácticamente son las mismas, ¿no? Ir para allá y venir para acá. 4. Número 1, lo que el Señor dice en el capítulo 81 de los Salmos. Oír mi voz, si mi pueblo hubiese oído mi voz y anduviesen en mis caminos. Todo lo demás lo haría Él. Luego es creer la voz que oíste y obedecer los principios que son sus caminos. Esas 4 cositas las agarra como 4 fundamentos de aquí en adelante. Estar presto a oír la voz de Dios, pero no estés esperando que Dios te hable de arriba, que venga un rayo y te hable y apareció. No. Ese cuentico, por favor, déjalo hasta ahí. No puede suceder, sí, Dios es soberano. ¿Ves?
Pero Dios puede hacer eso a una persona que haya oído y entendido desde Génesis capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Cuando ya haya oído, entendido y se le haya revelado esos 66 libros, entonces eso puede suceder. Entonces fíjate. Y cualquier cosa que Dios te muestre en sueño, en visión o en una voz que escuche, tiene que estar alineada a lo que Dios te dice. Yo no estoy diciendo que eso no puede suceder, pero no es posible, no probable. Es posible, no probable. Entonces yo prefiero estarme guiando por lo que está establecido en las Escrituras y no estar esperando oír una voz para que me guíe. Porque tengo el Espíritu Santo que el Señor Jesús dijo que me guiaría a toda verdad. Si lo puedes creer. Por último, en el capítulo 8, versículo 34 y 37 del libro de los Hechos, Felipe, hablándole al etíope, le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y Dios nos dice hoy, porque ya eso sucedió, pero hoy Dios nos dice: si tú crees de todo corazón en el compromiso que tienes conmigo, bien podrás hacer todo aquello que hasta ahora no habíamos podido hacer. Solo lo que necesitamos, mis amados hermanos, compromiso. Comprométete con Dios. Segunda parte. Comprométete con Dios. Entonces, bien interesante el tema. Por supuesto tenemos que dejarlo hasta aquí porque el tiempo ha ido pasando, pero el próximo domingo vamos a continuar con este tema. No te lo pierdas, corre la voz. Facebook, 11:30 de la mañana. Vamos a seguir hablando. Yo te lo dije desde un principio, es un tema bien extenso, bien fuerte, bien complejo, pero muy apasionado para aquellos que lo puedan tomar con mucha seriedad. Y vamos a ver lo que Dios hace. Si quieres, no me hagas caso, pero hecho el loco, perdóname la expresión, no me hagas caso. Todo lo que yo te dije, no me hagas caso. Estuviste ahí 45 minutos y no me hagas caso, pero hecho el loco. Trata de oír el Espíritu de Dios, el Espíritu de la letra, que es la voz de Dios, que te revele. Y trata de oírla y trata de obedecerla con compromiso, para que tú veas que vamos a cambiar este país, vamos a cambiar el mundo. La pandemia no es nada. Escúchame, no es nada. Escúchame, no es nada ante el hombre que tiene compromiso con Dios. La situación de este país la podemos resolver los hombres que tengamos compromiso con Dios. Pero si yo tengo compromiso con le tiro un palo a la democracia y un palo a la revolución, y entonces estoy con el uno y estoy con el otro, estoy así, soy religioso, hoy soy religioso, mañana no soy, entonces no tengo compromiso. Si no tengo compromiso, ¿de qué me sirve ser lo que soy? Yo lo dije el domingo pasado y lo voy a repetir hoy con mucha autoridad y con mucha responsabilidad. Yo no quiero seguir participando en el gloria a Dios, aleluya, los domingos. Creo que hay cosas más grandes que hacer. Yo no quiero seguir participando en un gloria a Dios, aleluya, si no tengo compromiso con Dios y con mi país. Porque creo que Dios me plantó en este país para algo. Si no tengo compromiso con Dios, el gloria a Dios y el aleluya no me van a servir. ¿Por qué? Porque debo adquirir un compromiso con Dios, un compromiso con su palabra, un compromiso con lo que Él está diciendo y con lo que Él quiere hacer en este tiempo para transformar. El gloria a Dios y aleluya será parte de, pero no será lo principal. Será parte de. Comprométete con Dios y los gloria a Dios y los aleluyas fluirán por sí solos. Cuando la manifestación gloriosa de Dios se manifieste y su ley de plenitud haga lo que tenga que hacer y haya la intervención divina que hemos estado declarando, decretando, proclamando y esperando que suceda en nuestro país. Lo declaro muy bendecido. Declaro que son más que vencedores, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reinará en tu corazón, en la vida de tu familia. Y recuerda, es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en fe con base a lo que crees, a lo que confías y a lo que esperas. Declaro que la gracia y el favor de Dios estarán siempre en ti y que su cobertura se manifestará siempre.
Sean todos muy bendecidos. Recuerda, hay profeta en Venezuela. Hay profeta en Venezuela. Y es bueno que anotes todas y cada una de estas cosas, porque grandes cosas han de manifestarse. Bendecidos todos. Fuerte el abrazo. Buenas noches. Gracias por haber estado allí. Fuerte el abrazo.